conocerlo, ¿no? Hay quienes, ¿no? Acabo de leer un libro de un político tabasqueño que le echa la culpa al Gurriato y que ahora dice que es más obradorista que López Obrador. Es un libro de Humberto Mayans, que hace un ejercicio de expiación. Ya sabía que te referías a él. Sí, sí, claro. Mi buen amigo. Sí, señor. Porque yo sí te diría que una de las cosas de las que presumo es que he preservado a mis amigos en las condiciones más adversas que es la política. Claro. No, yo también le tengo gran estimación, la verdad, política, sinceramente. Pero sí, desafortunadamente es su libro, y por eso cuando me dice que escriba yo mis memorias, le digo nada más que uno tiene que ser autocrítico. Creo que en su libro pega mucho, pero falta una dosis de autocrítica de mi buen amigo Humberto Mayans. Sí, claro, porque si en todo caso alguien pudiera decir algo del periodo gurrista, pues sería Juan José Rodríguez Paz, que fue parte de ese gobierno al arranque. No, y mira, yo a Manuel Gurría le guardo un gran respeto, un gran aprecio, una gran lealtad. Por ejemplo, Humberto dice que ha habido dos grandes gobernadores, Tomás Garrido Canaval y Enrique González Pedrero. Yo no considero a Tomás Garrido Canaval un buen gobernante. Tomás Garrido Canaval reprimió, ejerció en forma autocrática. Se excedió y hubo un fanatismo antirreligioso que fue terrible para Tabasco. Sí. Enrique González Pedrero fue un buen gobernante, nada más que no de 6 años, solamente 5, porque él abandonó Tabasco para irse como director del IEPES. Sí. Y en 1988... Fue el Fondo de Cultura Económica. No, se fue como director del IEPES a la campaña de Salinas. Correcto. Y el octavo y el sexto año, que fue el 88, ha sido un año terrible. Ese es un año de una gran descomposición en Tabasco, cuando surge la candidatura de Andrés Manuel. Correcto. Y Tabasco se descompone. Enrique González Pedrero pronunció una frase que se me grabó mucho. Sí. Estábamos en el Hotel Hyatt, todos los políticos tabasqueños, y dijo: dejo a Tabasco como una balsa en una laguna de aceite. Aquí nada se mueve. Eso fue el mes de febrero del 88. 6 meses después Tabasco estaba incendiándose. ¿Qué nos dice eso? La fragilidad de la vida política. ¡Qué arrogancia! Digo, perdón. Él diciendo que el Estado... Y efectivamente, estaba gobernabilidad total. En ese momento, y no es culpa de José María Peralta. Sí, don Chema Peralta, que gobernó. Fue el sucesor, y Humberto Mayans era el secretario de gobierno. Era el presidente de la Comisión Estatal Electoral de ese proceso del 88, donde sale electo Salvador Neme y en donde contiende Andrés Manuel. Nuevamente Tabasco entra a la contienda interna, que desafortunadamente nos ha lastimado. Porque el problema más serio que yo veo en Tabasco es el grado de encono que hemos tenido los tabasqueños en las últimas décadas, de lo cual todos somos culpables. Y de otra reflexión que deriva de tus palabras, es que yo creo que la política y precisamente el poder legislativo, el recinto parlamentario, es el que permite el entreveramiento de generaciones. Por eso es el recinto para deliberar. Y qué bueno que deliberen gente con experiencia y nuevas generaciones. Porque ahí se está señalando luces. Dicen que el Poder Judicial ve hacia el pasado, juzga. Claro. Hechos ya consumados. El poder Ejecutivo ve el presente, ejerce un presupuesto. El Poder Legislativo intenta otear el futuro. Por eso es tan difícil el poder legislativo. Entonces se requiere gente que haya tenido la experiencia. Por eso mi último libro, y lamento mucho no haberte traído un ejemplar. Claro. ¿Cuántos libros tiene? 24 libros. 24 libros. Compendios, entrevistas, ensayos, algunos originales, uno sobre Tabasco, 10 sobre Tabasco, 11 sobre el PAN, la biografía de Ruiz Cortines, que para mí lo estudié durante 10 años, fue un gran personaje político del siglo pasado, un libro sobre Chiapas, que ellos decidan, en fin. ¿Y este último? Este último se llama Cartas a un joven político. No es nada original. Hay un poeta alemán, Maria Rilke, que escribe cartas a un joven poeta. Mario Vargas Llosa dice cartas a un joven novelista. Entonces yo dije, bueno, ¿y por qué el político no va a escribir el viejo político una carta a un joven político? Si ya el viejo se ve mermado en sus facultades, pero sabe, y el joven tiene una gran fuerza, pero no sabe,
pues establezcamos un puente y logremos retransmitirnos unos a los otros. Entonces, eso es el poder legislativo. Es un puente para la brecha generacional. Exactamente. Y la transición. Es exactamente, que no haya brecha generacional. Que desafortunadamente sí hay contrastes. O sea, cuando a mí, por ejemplo, ya las redes, las cuestiones se me dificultan. Sí, por supuesto. No, a mí también. Ya es una mentalidad, ya es una serie de hábitos, de rutinas. Sí. Y viene como en el programa de de las nuevas generaciones, ¿eh? Por eso mi insistencia de que el poder legislativo, su función principal es contrapeso, es control, es crítica al gobierno. Bueno, el Senado lleva el nombre por senil, ¿no? Eran personas. Eran los senectos que atemperaban a los diputados, por eso el bicamarismo. Claro, el Senado. El Senado atempera eso, por eso Benito Juárez crea el Senado, quiere crear el Senado, lo crea Lerdo de Tejada, porque tenía una sola cámara. Entonces había que dividir, porque un poder legislativo con una sola cámara es muy peligroso. Entonces, por eso el control del poder. Qué genial, qué concepción, ¿no? Hacer leyes, sí, desde luego, es importante, pero las leyes las hacen los juristas. Entonces, para mí esa capacidad crítica. Humberto dice, por ejemplo, los grandes gobernantes, Tomás Garrido y González Pedrero, y yo creo que comete un error de falta de memoria. Porque hay un periodo de 10 años muy importante, 4 de Noé de la Flor y 6 de Santa María. Es un periodo que yo le llamo de civilidad política, de cultura. Está Carlos Madrazo, está Mario Trujillo, que fueron buenos gobernantes. Pero Francisco José Santa María, que fue un gran gobernante, que puso orden, que fortaleció las instituciones. En un Tabasco muy difícil, muy violento, muy difícil, salvaje. Con crisis. Y él dice una frase que para mí esta es la función de lo que debe ser un diputado. Sí. Que habrá buen número de achaques que corregir, de errores que enmendar y de entuertos que deshacer. Deseo la crítica, pero la crítica que enseña, que ilustra, que edifica, dignifica y educa. Crítica hecha con ciencia y con saber, no la chacota vulgar y pedestre, ni la simple censura, ni menos la odiosa diatriba. Deseo y entiendo que necesito corrección, rectificación y enseñanza, no solo ataques reducidos a señalar faltas. Esta es la función de un censor, de un diputado. Por eso aspiro y tengo la experiencia y me ofrezco. Claro, los perfiles que importantes. Y ahora que vemos, bueno, con todo respeto a Paquita, la del barrio y todo eso, ¿no? A Blue Demon. En fin, y aquí en Tabasco también ha habido mucha pobreza, también, con todo respeto. Las legislaturas, cada legislatura dices, no, esta ya no puede estar peor, y dale. Y esta ya no, dale. Y además cooptadas por el gobernante en turno. Lo vemos ahora, lamentablemente, con el presidente López Obrador, de quien teníamos unas expectativas altísimas con respecto a esta apertura democrática, y vemos todo lo contrario. Un hombre autoritario, un hombre que quiere controlarlo todo, centralizarlo todo el poder. Mira, Andrés Manuel y yo fuimos compañeros en el 94 como candidatos en contra de Roberto Madrazo. Hicimos una alianza. Él lo dice, él lo escribe en su libro, Tabasco, Realidad entre la historia y la esperanza. Sí. O sea, yo quiero colaborar con Andrés Manuel, pero no para hacer lo que él diga. No para someterme a lo que él ordene. Yo quiero ir a la Cámara y decirle a Andrés Manuel, permíteme ser tu crítico. No siempre aciertas. No siempre designas a los hombres adecuados en tu gabinete. De hecho, de poco sirven los funcionarios y diputados floreros, que me perdonen por el término. Yo no sé si en estos tiempos, licenciado Juan José Rodríguez Prats, en el que de pronto pareciera que hay un hartazgo global, no nacional, global, por el neoliberalismo y como que hay tendencias hacia el comunismo ese del siglo pasado, un poco el de Mao y así, de Cuba, ¿no? De pronto tentaciones así, bueno, vemos a Venezuela, etcétera, ¿no?
vemos, ¿será que sí está en la concepción de algunas personas y creen que teniendo estos perfiles de diputados floreros que no le cambian ni un punto ni una coma a las iniciativas, es necesario para estas reformas y transformaciones totales o globales? Y no sé si hacia allá vamos, la verdad, lo estoy diciendo Bueno, es que hay que ver intervenciones. temerariamente. Hay que ver intervenciones de Andrés Manuel, cuando hablaba de un presidencialismo acotado, cuando hablaba de una auténtica vida parlamentaria. Y ahí están sus ideas, no hay necesidad. Mira, la virtud fundamental en política es la memoria. Recordemos, cuando empezamos a inventar, la vamos a regar. No hay nada en realidad que no se haya intentado, que no se haya hecho. Hay que ver lo que funciona. A mí ya no me vengan con izquierda, derecha, reaccionario, conservador, neoliberal, comunista. No, en el cargo público yo tuve experiencia administrativa, tuve experiencia en cargos. Se reduce mucho el campo de maniobra. No es cosa de que ahora qué imagino. Recuerda qué prometiste. Recuerda qué te pidió la gente. Informa con transparencia. Di la verdad. No hay secreto en la política. Tal parece que los políticos nos hemos esmerado en imprimirle un grado de misterio, un grado de entelequias, de esoterismo. No hay tal, no hay tal. Las virtudes políticas están muy claras, sabiduría práctica. Pues esa es la modernidad, porque si no, yo siento que estamos en una etapa muy anacrónica, en un retroceso a ese pasado. Mira, dijiste algo muy importante, porque la crisis es global. Sí. La crisis es... Sí, o sea, no solo, yo veo en Italia, No, y además, democracias consolidadas, por ejemplo, el caso de Donald Trump, quien iba a decir que una democracia de 200 años, ¿verdad?, iba a llegar una gente tan descalificada. Sí, por supuesto. Mira, ahorita Israel es un país con 6,5 millones de habitantes, que ha surgido un estado ejemplar que surgió en 1948, y ahí está Netanyahu aferrado al poder porque sabe que si lo deja tiene un problema penal, tiene un problema, se va al bote, un señalamiento de corrupción, y ahí está aferrado. Y ves líderes que surgen como Angela Merkel, ¿verdad? Para mí Angela Merkel es un Joe Biden. Qué figura. Joe Biden para mí, mujeres, Kamala Harris. Sí. Hay una mujer parlamentaria que es una de mis heroínas, como Nancy Pelosi. Wow. Pero hay una española, Cayetana Álvarez de Toledo, y dijo algo que me fascinó, porque dijo: oiga, ¿y usted qué quisiera? Pues yo quisiera que en mi tumba hubiera un epitafio. Por ella no quedó. Claro. Ese es mi propósito a mis 75 años. Oiga, porque usted de alguna forma, de forma deliberada, ha apostado por la vida parlamentaria, y creo que nos hace mucha falta esa profesionalización del diputado, del representante popular, porque vemos cada invento y que llega cada personaje que desaparece después, ¿verdad? Que llega a tratar de resolver su problema económico, o no sé, Mira, o a cubrir la cuota de un político perverso que está atrás de él, ¿no? Mira, la frase "yo y mi circunstancia", que también en política... De Ortega y Gasset, ¿no? Manuel Gurría Sí. me pidió la renuncia a la Secretaría de Gobierno e hizo bien. Yo estaba cometiendo errores, estaba yo siendo muy protagónico, por eso corregí lo que había dicho el licenciado Mayans, porque él dice que le molestó el trato que a mí me dio Manuel Gurría. No, Manuel hizo muy bien, el licenciado Gurría hizo muy bien en correrme. Y además se lo agradezco, porque entonces llegué al Parlamento, a la Cámara de Diputados. Yo era diputado, yo había pedido licencia y dije: voy a ser el mejor diputado. Y tuve en esa legislatura 72 intervenciones. Yo defendí el fin del reparto de la tierra, relación Iglesia-Estado, el fortalecimiento de la autonomía del Banco de México, la entrada al Tratado de Libre Comercio, aunque la Cámara de Diputados no decidía, pero era una agenda política permanente. Presenté iniciativas, impulsé muchísimas cosas en el ánimo de ser senador. Yo renuncio al PRI, que se portó muy bien conmigo, que me impulsó. Yo fui su presidente del PRI en el Estado a los 27 años, y
yo dije, hasta aquí llegué cuando no me hicieron senador. Carlos Salinas de Gortari intentó convencerme y dije, hasta aquí llegué. Me voy al PAN. El PAN se ha portado muy generosamente conmigo, ha publicado mis libros y regreso como legislador. Entonces sí me he dedicado en los últimos años a ser un profesional parlamentario. Y con ideología, no sé, la ideología del PAN ha ido, en el alma, en el corazón de Juan José Rodríguez Prats, o la ideología ha sido una herramienta para, de alguna forma, para poder modificar la realidad. Porque al final de cuentas la realidad es más importante que la ideología, aunque la ideología siempre es importante, ¿no? ¿Sabes que esa frase la dijo el Papa? ¿Ah, la dijo el Papa? El Papa dijo, a ver cómo están las frases del Papa, déjame precisar, pero el Papa dice, el todo es más importante que las partes, la unidad es más importante que la división, la realidad es más importante que el ideal. Lo dijo el Papa. Ah, bueno, lo dijo a voz en cuello. La realidad es más importante que el ideal y algo más difícil de entender, el tiempo es más importante que el espacio. Esa frase sí está ya más profunda. Ya es metafísica, muy metafísica. Ya es astrofísica, ya es astrofísica. Sí. Pero mira, yo sí me dediqué a estudiar la doctrina del PAN. Hay un gran... El PAN tiene varios pensadores enormemente profundos, desde Manuel Gómez Morín hasta Carlos Castillo Peraza, Efraín González Luna, Cris de Vivarrola, Preciado Hernández. Yo diría que el PAN es el partido que tiene más identidad, pero que si empiezas tú a leer la declaración de principios del PAN, del PRI, de Morena, del PRD, no vas a encontrar grandes diferencias, porque, repito, no hay muchas formas de gobernar. No es eso de que tengas opciones. El presidente López Obrador no tiene muchas opciones. O invierte en el Tren Maya o invierte comprando medicinas. Pero está optando por el Tren Maya. Optó por el Tren Maya. O invierte cancelando el aeropuerto de Texcoco o invierte en el Seguro Popular. Entonces, no hay mucho para dónde hacerse. Hay un gran político español, Tierno Galván, que yo le hice una pregunta porque era alcalde de Madrid. Le digo, oiga, ¿cómo puede usted gobernar si allá en su cabildo tiene usted a franquistas, republicanos, comunistas? Pero usted me dijo, cuando me respondió, que cuando vemos que nos sobran unos centavos y vemos las necesidades, pues no hay mucho para dónde hacerse. El servicio público, por ejemplo, de basura, ¿cómo se puede otorgar? Pues que el camión pase cuando la señora saca su basura y la señora saque su basura cuando el camión pase. Es un problema de sincronización. Por supuesto. Cuando se trata de designar a alguien... Hay fórmulas para la eficacia, ¿no? Hay formas para la eficacia, claro. Esta es la frase, hay formas para la eficacia. Cuando tenemos que designar a alguien, pues analizamos los distintos currícula. Dicen, bueno, pues este es el más idóneo. Eso sí, después de las sesiones, nos vamos a la cantina, brindamos y empiezan los reclamos. Tu abuelo mató a mi abuelo, tu abuelo era republicano, nos insultamos, nos agarramos a cachetadas, pero regresamos al cabildo y volvemos a discutir con madurez. Nosotros estamos al revés. Primero agarramos a cachetadas en el Parlamento. Claro. Y resulta que en la cantina nos abrazamos. Y somos muy severos. El otro día escuchaba una plática de historiadores, y perdón que salga a relucir, digo que esta es más que una entrevista, es una charla con alguien que, con el señor Juan José Rodríguez Prats, que aspira a llegar nuevamente a la Cámara y está exponiendo las razones y bueno, lo nutre y lo enriquece con esos conocimientos que él tiene y esta plática pues tan padre, ¿no? Que a mí me encanta en lo particular. Sobre Lucas Alamán. Decían, bueno, es que tenemos que agradecerle a Lucas Alamán que él sí era conservador porque era criollo. En ese momento de la historia él era un criollo y su visión, su cosmovisión era, pues él quería que seguir siendo parte del virreinato, pero no era México, porque no era mexicano porque no existía México. Entonces lo juzgamos desde acá como si fuera un mexicano traidor a la patria, conservador, mugroso, no sé qué, cuando era un aristócrata criollo que quería mucho a México, que veía la historia de México y que quería lo mejor para, bueno, México todavía no nacía, ¿no? Para este lugar, pues, y para la gente de aquí. Mi querido tocayo, sí,
Te agradezco mucho que cites a Lucas Alamán, porque él escribe un párrafo que dice, sí soy conservador, y eso me hace discutir con las gentes que quieren cambiar por cambiar, porque yo quiero conservar a México, porque yo quiero conservar sus instituciones, porque yo quiero conservar el ánimo de cuidar nuestro nombre. Lucas Alamán, guanajuatense, discutía con José María Luis Mora. Son los dos creadores de las corrientes iniciales, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Pero ellos, en lo personal, tenían una formación muy especial, porque José María Luis Mora tuvo educación religiosa, tuvo educación de seminario. Claro. Y de ahí se contrastaron. Y vino esa corriente que tendríamos que ver cómo se amalgama, porque eso fue el constituyente 56-57. Para mí la generación más brillante en México es la generación liberal, de 56-57. El constituyente y la constitución del 57 es el momento de esplendor, cuando está Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, ¡qué bárbaros!, José María Lafragua, Ignacio de Vallarta, José María Mata, Isidoro Olvera, todos con obra escrita. Daniel Cosío Villegas dice, parecían gigantes. Todos sesionaron durante 11 meses y medio y sacan la Constitución del 57 de 11,000 palabras. Nuestra Constitución vigente tiene más de 70,000, y si le agregamos los transitorios nos vamos como a 120. Uy, le han aumentado 80,000 palabras. Bueno, ¿y de qué sirve si además no se respeta, no? Digo, como la ley electoral, no sé si tiene 2,000 o... Si llega un extranjero y ve la Constitución, dice, llegado al paraíso. Sí, claro. Tenemos derecho a un ambiente sano. Sí, claro. A una comida nutritiva, a una alimentación nutritiva. Educación. A un salario remunerativo, a una educación de calidad. No. No hay que inventarle más. La Constitución, desafortunadamente, es un proyecto, no es una norma jurídica. Ahora, los liberales, ahorita ya no podemos hablar de eso, nos decía, pero si los liberales son los buenos y los conservadores, no podemos decir eso también, porque las dos partes, con sus mentes brillantes, lograron construir. Ahorita que decía usted, la verdad que yo por mi ignorancia no sabía eso que usted dice, de todas esas mentes juntas. Porque a veces dices, oye, en Alemania estaban Beethoven, Mozart y Goethe y todas esas mentes brillantes, y a lo mejor se encontraban en la misma cantina. En 1800 tenía Kant 75 años, Goethe 50 y Beethoven 30. En 1800. Y 150 años después, Alemania lo gobernaba Hitler. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Qué cosas. Y bueno, pues, ¿en qué momento estamos en Tabasco, en México? Usted dice, aspira a llegar a la Cámara, a ser diputado. Y decía, ¿por qué? Porque el espíritu crítico del Congreso y el perfil de usted, dice, yo quiero, aspiro, y es legítimo. Y además, ¿para qué quiere llegar, no? ¿Cómo ve este México y cómo ve este Parlamento, este Congreso donde pues no se razona ni siquiera las iniciativas? El presidente dice, no le cambie ni un punto ni una coma, y no le cambia ni un punto ni una coma, ni lo debaten, ni lo razonan, ni nada. Mira, tu pregunta te la agradezco mucho porque es muy provocadora. Además, háblame de tú, pues yo te hablo de tú. Sí, claro. Pues ya te voy alcanzando. Además, ya te voy alcanzando, ¿eh? No creo que estoy tan chamaco. Pero, mira, Octavio Paz dice, la democracia es saber discutir. La necesidad de deliberar desde el origen de la humanidad, desde el origen de la vida política. El pensamiento conservador y liberal, pues Heráclito decía, nadie se baña dos veces en el mismo río. Todo cambia, todo fluye. Pues sí, pero Parménides decía, sí, pero el río lleva su cauce. Tú vas ahí y te encuentras el río. Entonces el agua corre por un cauce. Ahí están las dos corrientes. Y estoy hablando de hace 2.500 años. Entonces, saber discutir, llegar al Parlamento, la 65 legislatura va a tener un enorme desafío. No tan solo es contener el abuso del poder, sino reconstituir la República, fortalecer la vida institucional, retornar a nuestra transición democrática. Es un inmenso desafío.
en momentos muy críticos mundiales. México está viviendo uno de los momentos, a los políticos nos gusta mucho decir parteaguas, cuarta transformación, se vislumbra nuevos paradigmas. Estamos viviendo un momento en el que hay que repasar la historia, hay que ver lo que ha funcionado, hay que recordar. Bueno, mercadológicamente les ha funcionado, no sé si lo hicieron adrede, pero 4T les funciona porque ni la revolución ni la independencia se llamaron así hasta que terminaron. Esta todavía no sabemos para dónde va y ya le dicen 4T y la gente dice, la 4T. Pues mira, la 4T es un invento de Andrés Manuel. Que me perdone Andrés Manuel, lo discutimos mucho, porque un día, por ejemplo, estábamos discutiendo en su casa, y estaba Rocío, y él me dijo, yo soy juarista y soy cardenista, y le dije, estás diciendo un absurdo. Juárez y Cárdenas están en los extremos. Juárez era individualista, Juárez era el ciudadano, Juárez era pensador liberal, Juárez quería abrir las fronteras y que viniera la inversión, Juárez estaba en contra de la propiedad comunal de los indígenas, Juárez quiere la división de poderes y el respeto a la ley. Cárdenas es estatista, Cárdenas inicia su gobierno diciendo literalmente el único que puede cuidar el interés general es el Estado. Entonces no puede ser cardenista y juarista. No, tú estás mal. Pero eso es real. Claro. O sea, ahí están dos pensadores que están en los extremos. Claro. Aclarar todo esto es muy difícil. Sí. Hacer campaña, por ejemplo, mucha gente me dice... Sí, porque el votante pues dice, a mí que me llegue mi beca y a mí qué me importa lo que diga eso de la historia, ¿no? Al final de cuentas, aunque sí vivimos muy enfocados a los muertos y a los huesos digo, a mí me gusta la historia, pero también tenemos que pensar en el futuro. Y en respetar al ciudadano. Los parlamentarios deben de pensar en el futuro, decía usted. Sí, bueno, respetar al ciudadano, dígame. Porque, mira, hay una tendencia a decir, no te van a entender. Háblales. Estamos subestimando al ciudadano. Es cierto. O sea, tenemos que empezar por respetar al ciudadano. Cuando Fray Bartolomé mandaba a sus sacerdotes a evangelizar, decía, le están hablando a seres racionales. El evangelio tiene que entrar con la razón. Y yo creo que la política tiene que entrar con la razón. Sí, porque los conquistadores incluso pensaban que eran seres inferiores, como animales. No, es que Fray Bartolomé de las Casas tiene un debate frente a Carlos V, porque Motolinia, nada menos que Toribio de Benavente, Motolinia decía que si no entienden, látigo con ellos. Y Fray Bartolomé decía, no, el evangelio se sustenta en razones. Claro. Él era adorador de San Juan Crisóstomo, que es el patrón de los predicadores. Entonces decía, respétalos. Tienes que convencerlos que no los vas a ir a despojar de su riqueza. Tu discurso tiene que tener una dosis de amor. Tiene que ser sencillo, accesible y tiene que ser congruente. Pues qué vigencia, ¿eh? Qué vigencia. Que lo que digas tiene que coincidir con lo que hagas. La congruencia. Yo me baso cuando me dicen, oye, ¿qué es la oratoria? Pues la única forma de convencer es diciendo la verdad. O sea, tal parece ahora un nuevo discurso. ¡Ah, caray! ¿Qué Cicerón y Demóstenes no convencieron? ¿O en dónde está el error? Cuando Kennedy dijo, no pregunten lo que América puede hacer por ustedes, sino lo que ustedes pueden hacer por América, lo había dicho 60 años antes Cicerón. O sea, tampoco aquí hay ideas originales. Ya está inventado, el hilo negro ya está inventado. Ahora, pero sí, los perfiles cuentan. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tipo de perfiles tendrían que llegar? ¿Cómo convencer a esa gente desinteresada? No quiero subestimar, hay que respetar, pero interesarla y que entienda. No sé, porque las mañaneras, por ejemplo, sí influyen, ¿eh? Sí, claro. Es una campaña permanente que bárbaro. Y Andrés Manuel comunica. Comunica, ese es su fuerte. Transmite. Mira, y le creen la mayoría de la gente. Yo creo y si va acompañado de los programas sociales, bueno. Yo creo que cada perfil, cada cargo requiere un perfil. Don Adolfo Ruiz Cortines, que yo lo estudié, cuando le recomendaban a alguien en el esto es muy trabajador, muy entregado, responsable, muy honesto. Decía honesto muy inteligente, decía inteligente para qué. Ahí está la clave. Cada uno de nosotros tiene un don, hay una vocación.
Lo importante es corresponder a ese llamado interno. Entonces, yo le diría a la ciudadanía, ¿de qué cargo se trata? Bueno, ya tenemos el cargo. Ahora, ¿qué se requiere en ese cargo? No es lo mismo un presidente municipal que un diputado, que un gobernador o que un presidente de la República. Entonces, son características diferentes. Entonces, ¿quién puede cumplir mejor su deber? ¿Quién puede ser más... ¿Qué fue la frase que dijiste? ¿Eficaz? ¿Qué dijiste? Sí, la fórmula de la eficacia. La fórmula de la eficacia. Sí, sí. ¿Quién puede desempeñar mejor el cargo? Muchas veces no tienen antecedentes, porque la verdad es que elegir gente es también un volado. Y alguien tiene que empezar en algún momento, tiene que ser su primera vez en llegar a un encargo, a un cargo, ¿no? Pero elegir hombres en política es una tarea sumamente difícil. Y yo te diría, y lo digo con todo respeto, pero el gabinete de Andrés Manuel deja mucho que desear. Pero mucho. Sí, bueno, y también el gabinete aquí en el Estado, digo, salvo sus honrosas excepciones. Pues mira. Y en todos los estados. También de dónde está la mata. La mata para saber, porque también tenemos escasez. Tampoco podemos decir que tenemos grandes abanicos de opciones, ¿no? Sí, sí, claro. Pero sí hay que hacer un esfuerzo por rodearse. Decían que un funcionario de primera escoge a colaboradores de primera. Un funcionario de segunda escoge a colaboradores de tercera. Y así yo creo que en todos los ámbitos, ¿no? Hasta en el matrimonio. Sí, por supuesto. Reconstruir la República. ¿Qué le pasó a la República, licenciado Juan José Rodríguez Prats? Mira, una de las preguntas que a mí me gustaría, pero es difícil su respuesta, ¿para qué sirve el derecho? El derecho sirve para muy poco y a veces es más lo que estorba. Quitémonos el mito de que todo se puede hacer a través de leyes. Esa es una tarea del Poder Legislativo. El presidente López Obrador modificó la Constitución para incorporar los derechos sociales. De acuerdo, impulsa y apoya, pero ¿qué pasa si no hay recursos? Pues eso es una limitación de recursos. Es como, por ejemplo, la reforma que se hizo en el sector eléctrico. Sí. Dale prioridad a las hidroeléctricas. Sí, pero si los embalses de las presas no tienen agua, pues ¿qué vas a hacer? O sea, tú tienes que darle prioridad por disponibilidad de combustible. Entonces, precisemos para qué sirve el derecho. Esto nos podría llevar a la reflexión de una nueva Constitución. Sinceramente, no veo condiciones para que podamos dar ese enorme paso. Hay quien ha señalado que Andrés Manuel no pasó de ser agitador social. Mira, una de las cosas que Andrés Manuel tiene es su confrontación con la ley. Se confronta con la ley. Él dice una frase que es de José María Iglesias, un gran liberal. Por encima de la ley nadie, al margen de la ley nada. Pues sí, pero en la práctica resulta que no ha sido así. Se ha violado la ley. Hoy mismo decía que él va a insistir en llevar la reforma hasta la Constitución para darle marcha atrás a la reforma en el sector de energía. En el sector de energía la pregunta es, si no quieres que los particulares participen, hazte una pregunta. ¿Puede el Estado solo? ¿Puede Pemex y Comisión Federal de Electricidad solo? No pueden solo. Bueno, pues entonces tienes que irte a esquemas de participación de la iniciativa privada. Claro, ahí en el gabinete hay gente como Manuel Bartlett, por ejemplo. ¿Qué le aconsejan o qué? Pues mira, esa idea, por ejemplo, escuché una entrevista de Rocío Nale que dice, sí, Rocío Nale. El balance energético. ¿Qué es eso? Si tú en tus refinerías del país te cuesta más sacar la gasolina que si la compras en el extranjero, la única refinería en la que Pemex tiene utilidades está en Houston, Deer Park. Allá hizo una refinería, la compró y la tiene funcionando con asociación de la Shell. Esa refinería le da utilidades a Pemex. Pero en las 6 que tiene en México, Cadereyta, Minatitlán, Salina Cruz, Salamanca, en todas opera con pérdidas. 10 trabajadores hacen el trabajo que allá en Deer Park hace 1. Entonces, no se trata... No hay eficiencia. El balance energético. Y a veces trasladamos términos, por ejemplo, soberanía alimentaria.
soberanía energética, eso ya no opera en un mundo globalizado. Si nosotros somos muy buenos produciendo aguacate y lo vendemos y nos entran divisas, pero somos muy malos produciendo maíz, porque a veces obtenemos promedios de media tonelada por hectárea, sí. Y los norteamericanos son muy buenos produciendo maíz, que sí, logran 14 toneladas por hectárea. Bueno, pues ahí tienes el intercambio. Claro. Si ya apostamos a abrirnos en nuestras fronteras, regresar a pretender construir de nuevo muros, me parece, claro, muros económicos. Ayer precisamente leía que hay muchos tipos de papa y que Estados Unidos, en el marco del TEMEC, hay riesgos de que nos mande sí, papa con plaga. Sí. Y entonces las tierras donde se siembra papa en México pudieran ser contaminadas por esas plagas. Entonces hay que estar muy pendiente de esos temas, no estar perdiéndose en otro. Y los diputados tal vez tendrían que estar muy al pendiente de ese tipo de cosas en las diferentes comisiones que existen de agropecuaria, etcétera, ¿no? Ese es el balance, yo creo, ¿no? Mira, ahí viene una gran tarea cuando se entra a la Cámara, porque entramos muchas veces, yo se lo decía a la gente que entraba por primera vez, no dispares con escopeta, dispara con rifle de precisión, con rifle 22. ¿Quieres especializarte en política agropecuaria? Porque el cargo de diputado, los norteamericanos dicen, es como saciar la sed en una manguera de bombero. Sale el chorro, si no sabes paladear, te vas a quedar con sed. Entonces tienes que precisar qué quieres. Sí. Y complementarte, gestoría de recursos, apoyo a tu distrito, apoyo a tu estado, impulso del federalismo, descentralización de la vida política nacional. Todo eso es importante. Ahora, para Tabasco, ¿qué? Licenciado Juan José Rodríguez Prat, si llega a la Cámara. Mira, Tabasco tiene que tomar grandes definiciones. No es cierto que Tabasco haya sido saqueado. No. Tabasco disfrutó en ciertas etapas de los presupuestos más altos per cápita en el país. Precisamente Leandro Rovirosa le deja un gran presupuesto a González Pedrero. Por eso González Pedrero no tiene necesidad de una reforma fiscal. Él mismo confiesa que hay noches que no puede conciliar el sueño de no saber dónde invertir. Lo dice González Pedrero. Qué barbaridad. Entonces, no es cierto. No. Tenemos que enfrentar serios retos, por ejemplo, reducir la burocracia. Este es un problema muy grave. ¿Cómo lograr un buen programa que nos permita reducir el aparato burocrático? El gobierno del Estado tiene la burocracia más alta de México. Tenemos el más alto número de funcionarios por habitante en Tabasco. No es una propuesta muy popular. No es muy popular. Porque la mayoría de la gente en Tabasco... Mucha gente me va a decir, entonces, estás en campaña, ¿qué estás haciendo? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo va a proponer eso? ¿Qué estás haciendo, no? Mejorar la infraestructura. Totalmente. Yo creo que en vez de una refinería me hubiera gustado mucho que hubieran hecho carreteras. Claro. Regresar a las actividades primarias. ¿Cómo están? ¿En qué te apoyo? Una cuestión muy importante. Yo estoy convencido que haber terminado el reparto de la tierra fue algo positivo, que fue en el 92, fue una propuesta de Salinas de Gortari y fue una buena política haber terminado. Ya era imposible satisfacer las 3 millones de demandas de ampliación de ejidos, no había tierra para satisfacerlo, pero no transitó la propiedad social elegido a ser propiedad privada. Ahí tenemos una tarea importante en el campo, cómo terminar con la incertidumbre en la tenencia de la tierra. Y de ahí los servicios, la política educativa, la política de enseñanza superior. Ahí tenemos problemas graves. O sea, Tabasco desde hace muchos años es expulsor de jóvenes, sí, que no encuentran escenarios de posibilidad de desarrollo en el Estado. Definitivamente. Tareas. Hay muchas tareas por hacer. Ahora, ¿qué necesita? ¿Cuál es su distrito? Mira, mi distrito es el sexto, es el sexto federal. Es Jalapa, Teapa y Tacotalpa y la mitad del centro. Mis raíces están ahí. O sea, mi madre era de Teapa, mi padre era de Tacotalpa. Yo nací accidentalmente en Pichucalco, por eso tengo la doble nacionalidad. Sí, claro. Soy chapaneco y soy tabasqueño. Sí, por supuesto. En Chiapas soy por Yusangui, porque allá luego por Yusoli, y acá soy por Yusangui, de sangre tabasqueña. Aquí he vivido toda mi vida, sí, claro. Fui candidato a la gobernatura. ¿Agradece también no haber sido gobernador? Sí.
Sí. No, yo no veo con frustración. Cuando a mí me pide la renuncia el licenciado Gurría, yo ahí bajé la cortina. Yo fui candidato en el 94 consciente que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Tabasco es el estado, y era el estado, y lo sigue siendo, menos panista de la República. Totalmente. Entonces yo sabía que estaba creando una tercera opción, cosa que creo que es indispensable. Una tercera vía. Una tercera vía, una tercera opción que reconcilie, que encuentre. Entonces, yo claro, en ese un momento, punto intermedio, ¿verdad? Claro. yo en ese momento, cuando renuncié, dije, ya se acabó mi posibilidad de ser gobernador. Bueno, pues me enfilé hacia la vida parlamentaria. Don Adolfo Ruiz Cortines decía, en política, en la vida, no tan solo hay que empezar bien, hay que continuar bien y terminar bien. A don Arturo Núñez le pasó que... Qué triste llegar y no responder a una expectativa. Siendo un extraordinario en la historia de parlamentario, ¿no? Sí, en la historia de México solamente hay 3 casos que intentaron en varias ocasiones ser presidente de la República. Porfirio Díaz lo intentó en el 67, en el 71, en el 75 y llega con un golpe de Estado en el 76. Cuauhtémoc Cárdenas lo intenta en el 88, en el 94 y en el 2000. Andrés Manuel lo intenta en el 2006, en el 2012 y lo logra en el 2018. ¿Para qué? Qué enorme esfuerzo, qué enorme dedicación, qué perseverancia, qué denuedo recorrer varias veces hasta el último municipio, sembrar tanta esperanza. ¿Para qué? Si a la mitad del sexenio no hay resultados que podamos decir que son benéficos para México. ¿De qué tamaño es la ambición? Preguntaría yo. O sea, digo, el poder, sí, ¿para qué llegar? ¿Para qué llegar? O sea, ¿qué es lo que quiero? Desde mi punto de vista, esa cuestión de la 4T pues es simplemente una expresión, es un eslogan. ¿En qué consiste la 4T? Entonces, yo sí creo que tenemos que hacer ese ejercicio y me parece... ¿Y no va por la vía plurinominal? Voy en la doble vía. Ah, ok. Voy en la doble ¿Qué vía, tan difícil es para el PAN? Porque también está en juego el registro, está en juego... Sí, ¿no? Perdón. Está en juego el registro, está en juego muchas cosas. Van en esta alianza, ¿no? Vamos en alianza, pero... Pero no se cuajó esa alianza que... Mira, bueno, a nivel federal sí, ¿verdad? A nivel federal, mira, desafortunadamente... Sí. Lorena Borregar fue la que nos convocó, ahí estuvo Manuel Andrade, Juan Manuel Fósil, José Eduardo Correa, Adrián Hernández Balboa, gente de una gran calidad, Pedro Gutiérrez, éramos un grupo de 11, 13 gentes, Anabel Vilas Graham, había gente y todos con generosidad. ¿Qué sucedió al final? Pedro Gabriel Hidalgo, ¿qué sucedió al final? El mismo Dagoberto, Katia Ornelas, ¿qué sucedió? ¿Por qué? Porque al final de cuentas empezaron los ajustes de las postulaciones, de la equidad de género y se nos derrumbó. Yo sostengo que ese grupo debe continuar como mesa de reflexión, como recinto para encontrar acuerdos. La política es la habilidad para llegar a acuerdos, no para pelearse. Esa es vocación de boxeador. La política es para llegar a acuerdos, para sumar voluntades. Sí. Es un grupo de gente muy valiosa, ¿no? Le apuestan a los acuerdos. Yo espero que pueda continuar y desde luego yo voy a contribuir con todo eso, ¿no? Yo espero ser diputado, tengo mucha esperanza, tengo serias posibilidades de triunfar, no es que yo esté exagerando, y desde luego pido el voto por el PAN, tanto en la mayoría, porque también en la pluri, pues para aproximar mi triunfo. Por eso pido a la gente que vote por la casilla del PAN. Hacia la Diputación Federal, hacia las presidencias municipales, hacia las diputaciones locales, porque pues vamos todos juntos, ¿no? Claro, no, y además porque a Tabasco, si lo analizamos fríamente, le hace falta una tercera vía. Sí. Le hace falta una tercera vía. Ahora, pues el PRD y Morena, no sé cómo quedaron, y luego Morena se convirtió en así como que cachando todo lo que dejaba el PRI, lo que iba dejando el PRI, y se van purificando ahí de todo lo que decían que eran corruptos hasta... La clase política profesional en Tabasco es la misma. No ha habido una lucha ideológica, no ha habido.
hemos brincado de un partido al otro. Eso no es cierto, izquierda, derecha, no es cierto. No hay tal, ¿verdad? No es cierto, no hay tal. No hay tal. Yo te garantizo que si nos haces un examen a los políticos tabasqueños, a ver, defíneme, pues nos vas a meter en aprietos. No. Oiga, denos una esperanza, licenciado, denos una esperanza de que las cosas pueden mejorar. ¿Qué tiene que pasar? Porque hay quienes dicen, estamos por decidir entre una dictadura y una democracia. Lo dijo Porfirio Muñoz Ledo. Sí. Ni más ni menos. Sí. No lo dijo nadie del PAN, ni nadie del... Lo dijo Porfirio. Tendríamos que empezar por una frase de Demóstenes hace 2400 años. Si hubiéramos hecho lo que debimos haber hecho y estuviéramos como estamos, no hay esperanza. Pero como no hicimos lo que debimos haber hecho, hay esperanza. ¿Qué es Genial. lo que no hicimos y que debimos haber hecho? Ahí tenemos que empezar. Vincular cultura política. Tenemos que empezar... Cultura y política. Claro, cultura y política. Tenemos que empezar ayer. Medios. Y ¿cuánto tiempo necesitamos para reconstruir la república? Donde haya respeto entre los poderes. Cada generación tiene que aportar. Cada generación tiene que sentir que cumple un deber. El deber mínimo de una generación es entregar mejor lo que recibió. Nuestros padres nos dieron un Tabasco mejor que el que ellos recibieron. ¿Qué Tabasco vamos a entregar a las próximas generaciones? Oiga, licenciado, y a los 70 años, ¿no sería mejor el 75. Senado? ¿No sería mejor el Senado? No, el Senado me aburrió. El Senado, correcto. Yo sostengo un libro que Sí, publicó el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sí, que podía extinguirse y quedarnos con una cámara. Pues por ahí va, ¿no? Lo ha hecho Dinamarca, lo hizo Suecia, lo hizo Nueva Zelanda, Israel tiene una sola cámara, Latinoamérica, claro, Venezuela, Perú no son precisamente ejemplos, No. pero yo creo que el mejor periodo en la historia del Parlamento en México, del Poder Legislativo, fue del 57 al 74, había una sola cámara. Claro. Tiene que haber el INE tiene que subsistir, va a salir muy golpeado de todo eso. El INE hay que fortalecerlo. El INE es una institución que se ha ido forjando lentamente y que hoy está resistiendo una fuerte embestida. Estas declaraciones de Olga Sánchez Cordero no tengo más que condenarlas como secretaria de Gobernación y como exministra De la Suprema Corte, que sinceramente la veo totalmente... Eso es lo que oiríamos, eso es lo que estaríamos oyendo en estos momentos de Juan José Rodríguez Prats en el Congreso, por ejemplo. ¿No? Esta es la voz contrastante, esto es lo que dice Santa María de la crítica. Claro. En ese tríptico, ¿qué nos tiene? No, esto te lo bueno, dejo. Pues, no sé Pues si sea mi distrito, pero ya me convenció, ¿eh? Ya me convenció. Es fantástico. De verdad es increíble poder platicar con usted. No, mi estimado tocayo, gracias. Veces porque me gustaría muchísimo. Aquí nos ponemos de acuerdo. Me provocaste, me hiciste reflexionar. Sí. Te lo aprecio mucho porque la voy a difundir y la voy a... Bueno, qué bueno que nos ayude nuestro amigo que viene con usted, que le viene apoyando en materia de comunicación. No, pues para nosotros es un lujo. Un verdadero lujo. Esperemos que para las personas que nos acompañan, que nos siguen, que interactúan con nosotros a través de las redes sociales y en la radio también y en la tele, pues también es muy interesante. Hay que escuchar a las personas como Juan José Rodríguez Prats. No creo que haya muchos, de verdad, y no es por hacerle la barba ni mucho menos, en los estados. Ahorita vemos que los políticos en los diferentes estados son más bien belicosos. Ahorita estamos viendo a Salgado Macedonio y todo esto, como si eso fuera imitando a López Obrador, pero cuando López Obrador era oposición y en aquellos tiempos del siglo pasado, ¿no? Y además, mira, hay otro pecado también de los partidos. Y no te digo de en México, de los partidos en toda su historia. Sí. Con ganamos. No, espérame tantito. No se trata de ganar por ganar. No, con ganamos. Digo, fíjate. Esa es una famosa frase de Belmonte, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el paseillo, el gran torero, ¿verdad? Y le gritó a alguien: maestro, ¿qué se le quiere para ser torero? Se volteó y lo vio y le dijo: parecerlo. De entrada, ¿no? De entrada. Bueno, pues aquí está, es lo que nos dice el licenciado Juan José Rodríguez Prats, toda la experiencia, de toda la trayectoria política, pero además la cultura. Dice así: con una trayectoria parlamentaria intachable.
Juan José Rodríguez Prats ha sido senador de la República, diputado federal, pues dice su semblanza de quien es hijo de doña Gloria Prats Salazar, de Juan Rodríguez Lanz, originarios de Teapa y de Tacotalpa, Tabasco. Estudió en Jalapa. Estudié en Jalapa 10 años. 10 años, eso ayuda también. Mira, haber salido, tenía yo 12 años, mi mamá tuvo el valor porque fue decisión de ella. Y Jalapa es una ciudad hermosísima. Jalapa es una ciudad hecha de cultura y política. Usted además, no quiero decir, la verdad está más allá del bien y del mal. Esperemos que no. Pero, o sea, no llega para satisfacer un deseo insano, pues, ¿no? A la Cámara. Lleva 50 años en la política. 50 años. Mira, o sea, la mayoría de la gente que nos está escuchando no había ni nacido. Me sentí, porque te referiste a mi generación. Sí, claro. ¿Alguien nos calificó como la generación perdida? No. Sí. No, el tiempo nos fue llevando. Pero es que se pelearon entre sí. Natural. Sí. Natural, porque también cómo no se aliaron. No, la política en alianzas. Y yo debo decir que preservo la amistad de muchos de ellos. No sé qué pasó entre Arturo y yo, todavía no me explico por qué se enfrió la amistad, porque yo lo invité a él a formar un grupo político y yo lo presenté con Mario Trujillo. Y él lo decía, que yo me había, que él se había iniciado porque yo me Estaban muy chamacos, como de 22 años. Esto fue en el 70, 69, 70. Y pero al final, creo que al final, a los viejos nos salen ojos en la nuca. Entonces empezamos a ver hacia el pasado. Y como alguien dijo también cuando me presentaron, saludo a mi amigo Rodríguez Prats, que es más brillante su pasado que su futuro. Entonces, yo quiero... Hay que ser autocrítico, ¿verdad? Hay que ser autocrítico. Pues eso debería ser un poquito López Obrador también. Esa es la responsabilidad mayor de un político, verse todos los días al espejo, criticarse y reconocerse aún. Bueno, pues ahí está Juan José Rodríguez Prats, es candidato a diputado federal por el distrito sexto. Ahí está, el licenciado Juan José Rodríguez Prats. Pues ya sobre las presentaciones. Ojalá que esta sea la primera de muchas conversaciones que podamos tener aquí y también en otra, allá en la cabina de 620 AM, donde nos gustaría mucho poder platicar con usted también. Mi estimado tocayo, muchísimas gracias. No, te lo gracias infinitas al licenciado Juan José Rodríguez Prats. Gracias por su paciencia, que esperó un ratito humildemente. Gracias también por su tolerancia a